Buenos días, compañeras y compañeros. La semana pasada, un amigo del alma me dijo: el fuego templa al acero, las batallas al guerrero. Lo importante es sobrevivir para lograr el porvenir. Compañeras, compañeros, de las 32 entidades federativas, de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y de otros países que nos están viendo y escuchando. Tenemos que hacer referencia al cambio de la situación nacional y mundial por la presencia de la pandemia. Muchas circunstancias se han trastocado. En muchos ámbitos, la vida ya no será igual. Habremos de aprender a sobrevivir en otras condiciones. Por eso, mandamos un mensaje de solidaridad y consuelo para todas y todos los amigos, familiares y conocidos de las personas que desafortunadamente fallecieron y de los que están enfermos o sufren secuelas de la enfermedad del COVID. Tendremos que salir adelante, que el vacío que dejan no se llene de lágrimas secas, sino que sea el simiente para una nueva forma de convivencia y de relaciones entre nosotros y con la naturaleza. Les recomendamos con énfasis, sinceridad, acatar las medidas de la contingencia sanitaria. Ningún convivio o fiesta vale más que la vida de un ser querido. Será pasajera la cuarentena prolongada. Habremos de recuperar los encuentros festivos. Pero ahora tenemos que actuar con responsabilidad, con inteligencia y con visión de futuro. Y por eso también les llamamos a que en cuanto sea posible nos vacunemos sin temor. Es un privilegio, una oportunidad. No hagamos caso de supersticiones o rumores infundados. Con la salud no se juega. La vacuna es un avance científico que se está alcanzando y la necesitamos para lograr la inmunidad colectiva y que se vaya esta pesadilla. Mientras tanto, les mencionamos que hay que prepararse todavía durante meses a resistir para soportar la presencia dañina del coronavirus. Va a estar con nosotros y lo importante es que seamos inmunes a él. Mientras eso llega, estemos pacientemente convencidos de que debemos cuidarnos entre todas y entre todos. Y asumamos que las campañas electorales se desarrollarán en el contexto atípico de la emergencia. No vamos a poder realizar el proselitismo como lo hacíamos en otras condiciones. No son recomendables las concentraciones masivas, los recorridos con gran contacto físico, los foros, las convivencias, las festividades. Tendremos que aprender
a hacer política de otra manera, diseñando una nueva estrategia adaptada a las nuevas condiciones. Generemos la vivencia en una comunidad digital de liderazgos. Llevábamos muchos años haciendo recorridos presenciales por todo el país, realizando la posada tradicional y la Asamblea Nacional de decenas de miles de personas en diversos foros, en el Palacio de los Deportes, en el Auditorio Nacional, en el Gimnasio Juan de la Barrera, en el Plan Sexenal, incluso en el Zócalo de la ciudad. Ahora tendremos que trabajar de otra manera. Y este es un ejemplo de que es posible. Están conectados por las diversas plataformas miles de líderes de todo el país y de otros países. Y sabemos que en muchos lugares están reunidos en grupos para escuchar este mensaje y que a lo largo de los próximos días se irá replicando esta información. De esa manera tendremos que aprender a trabajar. Ninguna edad es obstáculo para aprender. Destruyamos las barreras mentales que impiden que nos podamos adaptar a las nuevas circunstancias. Es posible aprender a cualquier edad. Los seres humanos tenemos esa maravillosa capacidad de adaptación. Aprovechémoslo para seguir adelante. Y en esa ruta defendamos la estrategia seguida por la cuarta transformación para solventar la crisis en salud. No se siguió el modelo neoliberal que aprovechaba las crisis para incrementar la deuda, para enriquecer a las élites ya de por sí favorecidas y para hipotecar el futuro del país. Por el contrario, se promovió el ingreso para el consumo de los sectores de clase media y popular. Se apoyó a las micros y pequeñas empresas. Se mantuvo la planta laboral pública. Se mantuvo el presupuesto. No se elevaron los impuestos ni las contribuciones, ni se crearon nuevos. Se mantuvo el apoyo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal a las entidades federativas y a los municipios. Se incrementaron incluso los apoyos en los programas sociales y se ha privilegiado al sector salud para evitar que la pandemia desbordara las consecuencias. Solo la mezquindad de las fuerzas conservadoras alegan una actuación indebida. Se actuó como debía haberse hecho y el ejemplo está siendo valorado por todo el mundo. Es cierto, nos ha superado en muchos ámbitos, pero también es menester recordar el estado desastroso en que las administraciones neoliberales dejaron al sector salud: clínicas sin equipamiento, hospitales a medio construir, médicos, doctoras, enfermeras y enfermeros en condiciones salariales y contractuales precarios, negocios en la venta y distribución de medicinas, despilfarro de recursos e incluso el desvío de ellos a través de maniobras fraudulentas como las que se hicieron para esfumar los recursos de deuda que recibió el gobierno de Calderón
y que nunca se utilizaron adecuadamente para enfrentar la pandemia, la epidemia de la influenza del H1N1. Lo que nos ha servido ha sido la entrega y el compromiso del personal médico de todas las instituciones públicas y privadas, de los trabajadores manuales y administrativos de esas instituciones, del Ejército y de la Marina. Los honramos como los héroes que se han entregado, que se han expuesto, algunos de los cuales perdieron la vida para salvar otras, y que lo siguen haciendo con compromiso, ética, convicción, vocación y profunda convicción. También adecuemos la vida de la educación a las nuevas circunstancias. Es también adecuado seguir solicitando y reconociendo el apoyo del magisterio y de todos los trabajadores manuales, técnicos y administrativos de la educación, así como las madres y los padres de familia que han permitido que el proceso educativo no se detenga. Estamos aprendiendo a aprender de manera distinta. De alguna manera se está dando un salto digital. Se está diseñando una forma distinta de trabajo. Las calamidades no siempre son del todo negativas. Dentro de lo positivo es que el sistema educativo nacional se está transformando y habrá de servir esta transformación para mejorar la calidad y las oportunidades educativas. Tenemos que referirnos a la situación económica prevaleciente para apelar a la economía solidaria. A pesar de la globalidad de la pandemia, de la contracción económica en todo el planeta, nuestra economía, si bien ha resentido los estragos, no ha entrado en crisis financiera. Se han empezado a recuperar los empleos, se alentó el consumo, se recuperaron las exportaciones, no se ha incurrido en déficit público, es decir, el gobierno no ha gastado más de lo que le ingresa, no se ha elevado en términos reales el endeudamiento, e incluso tenemos que honrar a las familias de nuestros migrantes que permitieron que se incrementaran las remesas hasta en un 10%. La respuesta para superar la adversidad está en la economía solidaria. Que no dejemos a nadie sin apoyo y sin ayuda. Si aprendemos a compartir en la escasez, si ayudamos al que lo requiere, si compartimos nuestras posibilidades de consumo, las dificultades van a ser menores. Actuemos con generosidad, con entrega a los demás, sin egoísmos, sin acaparamiento, sin acumulaciones innecesarias. Se está haciendo un gran esfuerzo para recuperar a la economía, para preservar los programas sociales, para seguir impulsando las obras prioritarias, emblemáticas, que habrán de servir para recuperar la paz perdida desde la declaratoria de aquella guerra absurda del año 2006. Recalcamos que el origen de la violencia y de la inseguridad está
en la descomposición del tejido social, en las complicidades que desde los altos niveles públicos o privados se tienen con las mafias, con los delincuentes del crimen organizado. Tenemos que insistir en que se viene haciendo en este rubro un gran esfuerzo con la creación de las coordinaciones territoriales de seguridad y procuración de justicia, la puesta en funcionamiento de la Guardia Nacional, con las reformas legales para darle orden a la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, preservando los derechos humanos y depurando los cuerpos policíacos. Pero también es necesario resaltar que en algunas entidades federativas es donde se concentran los más altos índices delictivos, entre otros, de los homicidios dolosos. Ahí está el caso de Guanajuato, que conserva el nivel más alto de todo el país, u otras entidades similares. Por eso es tan importante que la Cuarta Transformación también llegue a las entidades federativas y que haya gobiernos distintos en los estados en donde ahora las fuerzas políticas del antiguo régimen todavía gobiernan. Es necesario estar alertas para evitar provocaciones y tensiones asociadas a poderes fácticos que existen en diversos puntos del país. Debemos evitar pérdidas de vidas en el marco de las campañas políticas, evitar confrontaciones que nos dañen y alejen a la gente de las urnas. También debemos irnos capacitando más para sostener y ganar los debates ante la ciudadanía alrededor de los temas que le interesan a la gente. Hay que explicar de manera clara y sencilla en cada uno de los temas, porque eso es lo que nos va a permitir mantener el apoyo de la gente. La gente sabe, entiende, comprende, razona, y si se le explica, no se dejará engañar. Habrá que identificar al PRIAN-RD con la corrupción de lo que representan los regímenes del pasado. Definamos al tumor, que por sus siglas quiere decir Todos Unidos contra Morena, a ese tumor como eso, como una malformación maligna que pretende seguir dañando al organismo social. Hagamos un llamamiento para erradicar ese tumor e inmunizar a la sociedad de él, para que nunca más regresen al gobierno de la República los responsables de la tragedia nacional. Reivindiquemos el significado y los alcances de la Cuarta Transformación, que es el cambio democrático hacia una nueva forma de vida con bienestar, justicia, paz y libertad en el tránsito a la construcción de la sociedad del buen vivir. Vamos a construir esperanza por el buen vivir. Ese será nuestro lema del próximo año, construyendo esperanza por el buen vivir, siguiendo el ejemplo de los migrantes mexicanos que con solidaridad y compromiso, a pesar de la pandemia, o tal vez por ello, entregaron a sus familias lo que tal vez les hace falta también a ellos allá en Estados Unidos.
Con el cambio de gobierno en Norteamérica, esperamos que mejoren las relaciones en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que se fortalezca la cooperación para combatir al narcotráfico y al crimen organizado, preservando nuestra soberanía, que exista solidaridad para combatir los estragos de la pandemia, sin que dejemos de ver y priorizar a los países del sur de nuestro país como nuestra patria grande, nuestra América. En el año 2021 debemos aquilatar el tiempo de la esperanza, durante el cual seamos capaces de resistir organizadamente y todas y todos obtengamos la inmunidad colectiva contra el virus. También debemos lograr que la sociedad se vuelva inmune a la infodemia, a esa plaga de mentiras, calumnias, infamias, insultos y rumores que las perversas fuerzas conservadoras esparcen para crear miedo, ansiedad, zozobra, angustias, y que buscan con todo ello manipular las conciencias. Emerjamos poderosamente a través de las redes sociales y los diversos medios de comunicación como una gran corriente de opinión y pensamiento a favor de la verdad, del progreso, la equidad, el amor y el derecho a la felicidad. La clave para empoderarse es ser los mensajeros de la esperanza, portadores del mensaje de que está por venir el buen vivir, y que los liderazgos estén a la altura de los retos y desafíos que nos demanda tanto esta época de cambios como el cambio de época que estamos consolidando. Ha iniciado ya el proceso electoral del 2021, el más complejo de nuestra historia. Apoyemos la labor de las y los coordinadoras y coordinadores estatales de Morena, que serán muy posiblemente los aspirantes a las gubernaturas que hasta ahora han ganado las encuestas. Apoyemos a Marina del Pilar en Baja California, al profesor Víctor Castro en Baja Sur, a Alfonso Durazo en Sonora, a Laida Sansores en Campeche, a Lorena Cuellar en Tlaxcala, a Clara Luz en Nuevo León y Celia Maya en Querétaro, así como a quienes ganen los otros 7 estudios de opinión y asuman esa responsabilidad. Sin regateos, sin chantajes, con responsabilidad y madurez, debemos ser impulsores de la unidad de Morena, así como del conjunto de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Sin mezquindades, recordemos que la unidad nos hace grandes. Vamos con paso de vencedores a conquistar las 15 gubernaturas en juego para impulsar el nuevo federalismo de la Cuarta Transformación, que fortalecerá entidades federativas y municipios, reordenando el uso eficiente y honesto de las finanzas públicas, dejando en el pasado a los gobernadores conservadores que se comportan como monarcas despilfarradores y proclives al enriquecimiento ilícito personal. Durante el primer trimestre del próximo año habrán de resolverse las candidaturas
para legisladores federales y locales, de las presidencias municipales e integrantes de los ayuntamientos. Hay que reforzar el conocimiento y reconocimiento de nuestras propuestas para estar en condiciones de ganar, para que sigamos manteniendo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, para que sean cientos los municipios gobernados por Morena y las fuerzas democráticas, y para que consolidemos un cuarto nivel de gobierno en las entidades donde hay presidencias de comunidad. Precisemos una estrategia específica para cada lugar, tomando en cuenta nuestras fortalezas y debilidades, así como las de los adversarios. Consolidemos una gran estructura ciudadana, voluntaria, en cada barrio, pueblo, colonia y unidad habitacional. Para tener una comunicación permanente, integremos grupos de la aplicación WhatsApp para todas y cada una de las secciones electorales. Ese será un salto cualitativo y cuantitativo para obtener mecanismos horizontales de comunicación. Para definir la estrategia general, debemos recordar que la estrategia se define cuando se puede definir o describir con unas cuantas palabras, o de ser posible con una sola. En la experiencia política que yo tengo, acudo a los ejemplos de la naturaleza, porque la naturaleza es sabia y nos enseña a los seres humanos cómo podemos conducirnos. Si a alguien se le pregunta cuál es su estrategia y no sabe describirla en pocas palabras, es que probablemente no la tenga. Nosotros tenemos que tener claridad de la estrategia de la siguiente etapa. Quizás les parezca raro el nombre que voy a usar, pero lo voy a explicar. La estrategia que les proponemos para la siguiente etapa, para el año que viene, tanto para las elecciones de junio como para la consulta para enjuiciar a los expresidentes, la llamaremos marabunta. ¿Qué es una marabunta? Seremos una masiva, enorme fuerza movilizada que se mueve organizadamente, cual hormigas en una misma dirección, para arrasar con los rescoldos del antiguo régimen neoliberal. Cada integrante debe ser cual hormiga, trabajadora, disciplinada, solidaria, tenaz, organizada, fuerte, concentrada y consciente de que su esfuerzo particular rinde frutos sumado al de millones de esfuerzos similares, guiados por la unidad, la determinación, la resistencia, el ímpetu, el esfuerzo, la seguridad y la paciente impaciencia que no pierde de vista los objetivos. Seamos capaces de sortear los peligros, de superar los obstáculos y afrontar las adversidades. Avancemos fortalecidos, sobreviviendo, procesando las pérdidas, reponiéndonos, creciendo y siendo cada día mejores, teniendo claro que con fe y esperanza cualquier meta se alcanza. Sabemos valorar la experiencia y la trayectoria. Somos
un ejército de jóvenes vitalicios de diversas edades que complementan su sabiduría con nuestros dos pilares fundamentales, las mujeres y los jóvenes. La nueva esperanza por el buen vivir es claramente feminista, sin ambigüedades. Buscamos sin provocaciones la despatriarcalización de la sociedad, el empoderamiento de las mujeres, la equidad y terminar con todo tipo de violencia verbal o física en contra de ellas, incluidos los feminicidios. Que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo y su maternidad y que sean nuestras mejores legisladoras, funcionarias, dirigentes, que con su ejemplo demuestren que las mujeres son el alma del movimiento y lo mejor que tiene la sociedad. Sin jubilar a nadie, somos claramente partidarios de la renovación generacional de los liderazgos. Somos diáfanamente partícipes de la conjugación de la experiencia con la juventud para cumplir exitosamente con los ciclos de nuestra existencia. Los jóvenes, hombres y mujeres, son ya el presente cargado de futuro. Enriquezcamos nuestra organización con su irreverente energía y su revitalizadora forma de entusiasmarnos. Nuestra guía es la lealtad a las causas justas. Concentremos nuestra fuerza de la esperanza en la noción de partido-movimiento que hizo triunfar a Morena y sus aliados que vienen haciendo historia. Estamos seguros que bajo la conducción de Morena por parte de Mario Delgado, habremos de conquistar la victoria de la Cuarta Transformación el próximo año, de Morena y del proyecto histórico que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. No dilapidemos nuestro capital político en la dispersión, apostando a proyectos infructuosos. Con responsabilidad y madurez, sumemos y multipliquemos conciencias y voluntades que se expresen en votos. Tengamos la suficiente inteligencia emocional para alejarnos del sectarismo que nos aísla, de la soberbia que obnubila, de la intolerancia que lastima, de la exclusión que segrega y de la miopía política que conduce a las derrotas. El año que está por concluir, la naturaleza nos está dando una dura lección. Aprendamos de ella, a cuidar de nuestro cuerpo, a cuidar al medio ambiente y a la madre tierra. Por eso, somos congruentemente animalistas. Buscamos la armonía de la humanidad con las demás especies basados en el respeto, el equilibrio, la preservación y la sustentabilidad. Durante mucho tiempo se hablará de lo sucedido en el cabalístico año 2020, pero más allá de supersticiones, en honor de nuestras ausencias definitivas, respondamos con creatividad e ingenio, que afloren los talentos admirables e innovadores. Habrá que propiciar que las cicatrices se cierren, que las heridas abiertas, aunque dejen su huella, no permanezcan así. Para ello, la cultura, la educación, la promoción artística será un instrumento para encontrar la manera de canalizar positivamente el dolor propio y el de los demás. El tiempo de la esperanza también lo es el de la solidaridad
y el de la capacidad de condolerse, es decir, de sentir como propio el sufrimiento de otras personas. En las actuales circunstancias difíciles, debemos aprender a realizar nuevas maneras de llevar a cabo las campañas electorales. No habrá que correr riesgos innecesarios. Para ganar es preciso localizar la identidad de lo que propongamos con lo que quiere la gente, garantizar credibilidad, confianza y empatía, ser auténticos, sinceros, claros en los mensajes y saber escuchar, tener la sensibilidad suficiente para percibir tanto los anhelos e ilusiones de la comunidad como lo que les molesta o quita el sueño. Tratemos de entender y calibrar el pulso y la dinámica de la sociedad del siglo XXI. Ello implica la actualización mediante el estudio sistemático de los nuevos fenómenos sociológicos que se vienen presentando en diversas partes del mundo. Cada experiencia de cualquier coyuntura es una muy buena oportunidad para promover la capacitación y la formación política e ideológica. Nuestro movimiento debe ser cada vez más una gran escuela teórico-práctica para posibilitar líderes de otros líderes con dinámica de trabajo en equipo, espíritu de colaboración, planeación estratégica e impulso permanente y cotidiano. Dentro de todo ello, sin caer en prácticas corporativas o clientelares, requerimos reforzar nuestra capacidad de gestión, de atención ciudadana y de creación de estructuras logísticas y de apoyo. Alejémonos del anquilosamiento burocrático que apoltrona a los dirigentes en el mullido sillón de la función pública o de los cargos partidarios o legislativos. Nuestro poder tiene que ser dual, ejercido desde las élites de la superestructura y también mandando, obedeciendo, construyendo y reconstruyendo desde abajo, desde la base social organizada. La cuarta transformación de México está llamada a contribuir positivamente en la rearticulación del progresismo en el continente. Seguiremos estando en la primera línea de apoyo y solidaridad con Cuba, con la revolución sandinista en Nicaragua y la bolivariana de Venezuela. Seguiremos apoyando a nuestras hermanas y hermanos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional del Salvador y de todos los países de Centroamérica y del Caribe. Así como en Bolivia se pudo recuperar el poder, se rehará la revolución ciudadana en Ecuador. Así como se logró volver a ganar para la izquierda las elecciones en Argentina, volverán y serán millones los que recuperarán para la izquierda la mayoría electoral en Brasil y el Uruguay. El temple y resistencia de la actual insurgencia cívica chilena abrirá nuevas grandes alamedas en Chile y en el resto de otros países del Cono Sur, cuyos pueblos seguirán la ruta marcada. Volveremos a cambiar la correlación de fuerzas para abrirle el paso al multilateralismo y romper con el ciclo de la dependencia y la dominación impuesta por la hegemonía norteamericana. Compañeras y compañeros, digamos adiós al frenético consumismo que nos consume. Estamos en riesgo. Cambiemos nuestras conductas que pueden ser nocivas. Nos espera una nueva normalidad donde no debe existir la desesperanza. Como las hormigas, coordinemos nuestros esfuerzos individuales. Hagamos largas hileras
de nuevo comportamiento social más comunitario. Funcionemos dando resultados. No se trata de buscar el tiempo perdido. Hay que ganarle al miedo, a las frustraciones, a la muerte. En esta etapa crucial de nuestra historia, debe salir ganando la vida. No se trata de que el susto sea un pasajero escarmiento. Debe ser una lección del confinamiento. El alivio vendrá de la ciencia y la esperanza. Que el encierro nos permita no seguir agraviando a la naturaleza. Hemos pospuesto las cálidas presencias, pero volveremos a ser, como hemos sido, partidarios de los abrazos y de las manos entrelazadas. Que la tos, la fiebre, la asfixia, la pérdida del olfato nos despierten del letargo de la autodestrucción silenciosa. Superemos el trance traumático, obligándonos a superar nuestros vicios y adicciones negativas. Ante cada brote epidémico, aquilatemos al oxígeno vital. Nos hemos ido llenando de vacíos, sin duelo y poco consuelo. Pero esos vacíos pueden ser el simiente donde se regenere la vida y en honor de los caídos podamos superar esta trágica etapa de nuestra historia. Que el cambio de nuestra apariencia también modifique nuestra esencia depredadora. Que el estado de alarma sea nuestra mejor arma para cuidarnos y salvarnos a nosotros mismos. Que esta era de virulencia y este lapso de tristeza social no sea el colapso del ánimo ni el deceso de la voluntad. Pensemos de manera distinta, sanemos, pues emergerán maneras diferentes de sobrevivencia. Tal vez el planeta sane de la parte equivocada de la humanidad perniciosa. El miedo a la infección es el contacto que se vuelve contagio. Pero cuando nos curemos del virus, contagiémonos de memoria de lo acontecido y de reflexión emocional. Por el placer del buen vivir, será posible salvarnos. Que se haga viral la sana costumbre de cuidarnos. Con el alma dispuesta a la risa, encontraremos el camino al disfrute superior de los ideales y de los sentimientos, más allá de los bienes materiales, construyendo la esperanza por el buen vivir. Que pasen felices fiestas, compañeras y compañeros. Viva la Cuarta Transformación, viva el Movimiento Nacional por la Esperanza.